Buenas tardes, mi nombre es Narotán Rosales. El día de hoy yo voy a estar exponiendo la solución de una serie de ejercicios, básicamente de derivación y de integración. eh, en en el segundo ordinaria. Para- para- Los ejercicios en particular los seleccionamos porque son los comunes a la hora de evaluación, también comunes en otras asignaturas. ¿Verdad? Integrar las expresiones, usando esa, ¿verdad? Funciones no, los ejercicios que seleccionamos en este caso son de la unidad didáctica de el código. Vamos a pasar. Entonces, bueno, aquí en azul, 2 es el título, 177 de la página 170. Aquí dentro del fuera del ítem, ¿verdad? Sí. Entonces nos piden en este ejercicio derivar x, ¿verdad? X raíz de x más medios. Bueno, lo primero en este caso es aclarar unos detalles. La raíz de x, vamos a trabajar con los exponentes. El exponente de esta expresión x, x será un medio. Trabajar así, adelante va a ver la diferencia. La expresión entonces la trabajaríamos así porque es más fácil notar, aplicar la propiedad de con el caso que era el número, restarle uno, etcétera. Fácil verlo así que comodidad de expresiones más largas, estar trabajando con la raíz. Eso. Esa es la solución de este ejercicio. Es derivar la función. Entonces, los paréntesis nada más. Orden. Derivar toda la función. Entonces, lo que notamos es que la suma, ¿verdad? Aplicaríamos entonces la propiedad de la derivación. La derivada de una suma o en el caso de la suma, recuerden que distribuye con respecto. Es diferente. De hecho, cuando vamos a hacer la derivada de un producto de paso, este x raíz de x, que procedía. Ahora, otro detalle a la hora de derivar, y digamos, también con integración, trabajar las expresiones por separado. Eh, ya más adelante, si he resuelto varios ejercicios de derivación, pues pueden hacerlo mismo, ¿verdad? De segundo paso. Pasos no lo describen y por un momento de orden y dando la solución por separado. Sí se recomienda hacerlo por separado para evitar también hacerse con signos por separado x raíz de x, un producto, términos x, y ya nos dice en verde, trabajaríamos, bueno, derivar la expresión, la segunda, derivar, suma,
término entonces no derivamos la primera expresión, derivamos la segunda. Lo que hicimos aquí en el momento. X, dejamos raíz de X. La suma, derivar por a de la raíz de X. Paso abajo, cambiamos raíz de X por X al medio. Entonces, bueno, cada X es 1, ¿verdad? Y tienen 1 por raíz de X. X. Luego tenemos X por eh, la aplicación de la propiedad para n natural. En este caso es un n racional. La misma. Vamos la original, ¿verdad? Un medio. Luego a la X, ¿verdad? Vamos a el exponente medio menos 1. Sería realmente X a un medio más X, un medio. Aquí hay un detalle. Esta expresión multiplicar este a X. X medio menos un medio. Operación, sumar 1 más medio a X de X. Aquí debería ser medio. Para la siguiente expresión, vamos un momento. Ya, vamos a la izquierda. Negro, lo que dice X raíz de X. A es medios. Nada. Bueno, entonces, hicimos la primera. Segunda, ¿verdad? La derivada, entonces, una fracción. Haríamos entonces, para derivar toda la expresión, la de la derivada de una parecida a la del producto. Las únicas dos diferencias es que colocamos un denominador, el denominador 2, el numerador, como derivamos la primera expresión, dejamos no derivamos la primera, pero la diferencia es que en lugar de haber un más hay menos. Fijan aquí en la primera línea, en la que aplicamos la regla de la división, perdón, de la derivación de una división. Procedemos entonces, abajo tenemos un 0, porque estamos derivando 3, que es una constante. A la derecha entonces, 3 medios, x a la 3 menos 1, esa es la propiedad. Vamos original, x le ponemos original menos 1. Bueno, aquí a mano derecha, en la columna derecha, tenemos realmente que la expresión que buscamos sería, bueno, primero 9 medios por x a la 1 medio entre 3. Abajo tengo x a la menos 5. Propiedades de las potencias. En ese x a la 3 de arriba, como x a la menos 3. Y luego entonces tendríamos un producto de expresiones con la misma base, x. Queremos es sumar, entonces vamos, un medio menos 3, ¿verdad? Medio menos 3 es menos 5 medios, de ahí viene. Bueno, finalmente esa sería la derivada de esta expresión. Medios por x a la menos
Volviéndonos a la expresión original, ¿verdad? Los anteriores, digamos entonces esta expresión, un medio más un medio, menos 9 medios x a la menos. Este menos, recuerden, viene de los pasos anteriores, ¿verdad? Recuerden siempre llevarse los signos. Sería sinceramente el ejercicio. Noten que la expresión en azul, x a la un medio más un medio x a la menos un medio, x a la un medio. Tomen en cuenta ese detalle. Menos 9 medios por x. Eso de hacer x a la un medio. Entonces, bueno, en resumen, eh, aplicamos al puro principio del ejercicio. Lo que hicimos fue dividir el problema en separadas y luego dejamos las dos expresiones por separado y las combinamos al final. Vamos ahora con el ejercicio. Y página 170. Una expresión que involucra raíces. Lo que dijimos previamente, con raíces vamos a trabajarlo con exponentes. Aparte de eso, no hay mucha diferencia, ¿verdad? La forma tal vez de pensar con estos ejercicios es verlo en bloques. Al principio tenemos una división, no importa la naturaleza del numerador o denominador, empezar a derivar, que es una división, no importa que sea arriba o abajo, una división, la pista, ¿verdad? Empezaría aplicando la derivada de división, fue lo que hicimos, ¿verdad? Denominador a la 2, estructura a la 2, derivado por derivar menos, derivar por denominador. Puede que sea como un poco complicado, pero la estructura, independientemente de la, va a producir mayor problema. Nos aplicamos la propiedad de la derivación. Bueno, ahora seguiré la parte en donde tenemos que derivar dos expresiones, ¿verdad? Uno menos de x, uno más raíz de x, está resaltado aquí en la columna de la derecha. Para derivar la expresión de la izquierda y arrastrar todo lo demás, ¿verdad? Lo que vamos a hacer de orden es hablar por separado cada uno de los términos, derivarlo y luego sustituirlo. Así, ¿verdad? Evita hace más de la cuenta. Menos raíz de x. Menos raíz de x. La derivada, que es una diferencia. X. Procedemos con una secuencia, ¿verdad? Pero en consuma, la derivada términos 1 menos y derivamos derivada de uno 0. Menos, que es menos de aquí de la derecha, derivada de x medio por x a la secuencia lo mismo con la expresión de la derecha. No son iguales, ¿verdad? 1 más raíz de x derivada de aquí 1
uno menos raíz de x, y aquí uno más raíz de x derivado. Bueno, la derivada es muy parecida, ¿verdad? Un medio x, eh, uno tiene un menos y uno tiene más, ¿verdad? Que no, digamos. A la hora de sustituir, recuerden, llévense los signos. Medio x a la s. Las propiedades que utilizamos, ante, irracional. Estos términos los vamos a sustituir en la expresión, ¿verdad? La que está marcada en azul. ¿Qué página? Ok. Realizamos la sustitución. Entonces, que el término menos, un medio, los usuales de estas derivadas es llevarse los signos. Ahora, este ejercicio depende. Si les piden simplificar la expresión, hay que trabajar un poco más, que es lo que sigue. Si dijera que no deriven, debemos dejar la expresión. Eh, Sin embargo, a veces no es tan fácil como no es fácil de leer. A ver si determinar el procedimiento, ¿saben? La idea es que si van a trabajar con esta expresión, por ejemplo, calcular una segunda derivada, etcétera, pues por lo menos un poco más simple, necesariamente factorizada al máximo, de orden y realmente de que sea, ¿no? Algo más trabajable. Bueno, aquí en el siguiente procedimiento es cuestión de hacer las operaciones, distribuir operaciones que ordinario, álgebra. Bueno, distribuir, distributiva, sumas, restas, ¿no? Con los signos, ¿verdad? De menos que está aquí, los dos paréntesis. Bueno, en ese menos le va a cambiar el signo a los términos dentro. Bueno, una vez que hacemos todo ese procedimiento, menos x a la menos un medio, eh, es uno más raíz de x a la 2. Tenemos dos formas de escribirlo. Poner, como este tiene, el numerador tiene negativo, poner el numerador abajo, como pueden ponerlo todo en una sola línea. A igual a menos x a la menos 1 por 1. Varias formas de escribirlo. Entonces, finalmente esa sería vamos, procedamos con el ejercicio. Tenemos eh, ¿verdad? Y. Tenemos una división, una función con raíz, logaritmo. No, lo primero que tiene que ver es una división. Empezar a derivar tenemos que aplicar la propiedad de la derivada de una división. Ver mucho, hace mucho en el numerador el denominador. No, la derivada de una división primero. Por decirlo así, lo más afuera. Nos vamos a los detalles. Cada de una división. Igual, denominador a la 2 y arriba en el numerador. Seguimos la secuencia de siempre. Vamos numerador, denominador, menos, derivar, denominador. Bueno,
siempre, entonces, bueno, aquí está la propiedad obviamente, por separado, ¿verdad? El término en azul, los dos términos en azules. Pero este de la izquierda es el, pero es hacerlo por separado para orden. Este primer término ya no es tan desconocido para nosotros. Bueno, aplicamos regla de la cadena. Noten que en la regla de la cadena, ¿verdad? Diríamos primero la expresión de afuera, ¿verdad? Que sería la raíz. Por un momento nos olvidamos que dentro de la raíz está x a la 2 más uno y solo pensamos que la raíz, un medio, ya que esté dentro, ya derivamos la raíz. Sí, pensemos en derivarlo de adentro de la raíz. Polinomio 2x a la 2 más uno. Derivamos ese término, la derivada de ese término son 2x. Bueno, 2x, cancelar con, bueno, no, el 2 de esa x, me da medio, ¿verdad? No, no. Bueno, aquí les puse la cadena. Recuerden que la regla de la cadena sigue compuestas tenga, ¿verdad? De cada. Aquí solo hay dos, ¿verdad? Está el número 2 dentro de una raíz. Por eso es prolongar. Vamos. Bueno, estaba la otra propiedad derivada con exponente. Algo. Ah, entonces, con regla de la cadena, de nuevo, la raíz, que es lo de más afuera. Derivamos la raíz. Vamos, derivamos otro logaritmo. Ahora, pues tenemos que derivar el término con la raíz, ¿verdad? Aquí en azul, a la derecha, el término con la raíz, el logaritmo, para refrescar. Sigue el logaritmo. La derivada del logaritmo, eso era una propiedad. Diferente que derivar el logaritmo natural, de n. El logaritmo es diferente, ¿verdad? De cualquier base. Aquí en verde les puse la propiedad logaritmo base a de x. La derivada es uno entre x, ¿verdad? Bueno, en este caso x es eh, adentro del logaritmo. Dentro de esa x fuera, por ejemplo, no sé, raíz x, pegar regla de la cadena, ¿verdad? Y pondríamos entre raíz de x por derivada de la raíz de x. La regla de la cadena, ¿verdad? Eso no lo aplicamos porque dentro, aquí tengo logaritmo base 2 de x. Caso de regla de la cadena, expresión más compleja, ¿verdad? Derivarla. No es este caso. Ya lo tenemos. Logaritmo base 2 de x es uno entre x logaritmo n, ¿verdad? Ya tendríamos, pero si ustedes quieren escribirla más de detalle, quedaría así, ¿verdad? Esa fracción grande. Lo que les mencionaba, la expresión puede simplificar más porque, no, caso,
pero bueno, si gustan lo pueden hacer. Ahora, el ejercicio 6, J, 6J. No está ubicado entre la página 202 y 205, no recuerdo específicamente cuál era la página, cilindro. Bueno, enunciado. Queremos construir un tanque cilíndrico sin tapa, volumen de 10 metros cúbicos de agua. Bueno, aquí involucran costos de material, de la base, material de lateral. Entonces, bueno, aquí a mano derecha tenemos costo del material de la base, lo identifiqué como C, B, costo base, que cuesta 1000 el metro cuadrado. De la parte lateral le puse C, su índice L, ¿verdad? Costo, volumen del tanque, son 3 metros cúbicos. Quiero la figura. Aquí a mano izquierda, recuerden que no tiene tapa, bueno, solo abajo, básicamente. Bueno, este cilindro está compuesto por la lámina lateral, la H, ¿verdad? La longitud de esta parte de esta lámina lateral, recuerden que eso se enrolla en círculo. La longitud es mide diámetro, perdón, la circunferencia de círculo, ¿verdad? De radio R. La prueba, ¿verdad? Con una hoja de papel. Entonces pueden desensamblar un cilindro. Cuando ustedes lo desarmen, va a tener un trozo lateral enrollado, círculo, ¿verdad? Entonces, tener una longitud de. Y abajo, la base, es un círculo, ¿verdad? Como denunciado, un círculo de radio R. Esta lámina rectangular, entonces la arrollamos respecto a esta circunferencia. Solo hay una tapa, la de abajo, pero sin tapa, una tapa superior, ¿verdad? El agua. Recuerden estos datos, ¿verdad? Altura H del cilindro, lado 2pi por R es el radio del círculo. Esto ahora son dos figuras, un rectángulo y un círculo. Entonces, bueno, recordemos cómo calcular el volumen del tanque. Cilindro. El volumen de esta figura de un cilindro es el área de la base, es un círculo de radio R, como lo mencionamos. Escrito en palabras. Ya, ahí va a quedar de esta forma. Área de la base por R a la 2, ¿verdad? La fórmula del círculo. H que hecha está para referencia. Wow. Costo total por metro cuadrado. Recuerden que involucra costo esta ejercicio. ¿Cómo calcular eso? Dice, bueno, costo por metro cuadrado. ¿A qué le suena metro cuadrado? Área, ¿verdad? Entonces el costo va a involucrar las áreas, ¿verdad? Bueno, el área de la base, círculo de radio R, como lo dijimos, lateral, lámina rectangular. Entonces, área por costo, área de la base por costo de la base, el total de cuánto dinero me va a costar, ¿verdad? La figura. Bueno, en este caso, lateral, costo del cuadrado
Eso escrito con expresiones algebraicas de nuevo. Va a ser CB, área del círculo, pi r DL, ¿verdad? Costo lateral por el área de ese rectángulo. Entonces, ese rectángulo dijimos que era de altura h, del lado 2 pi r, aquí a mano derecha. Estas son las expresiones con las que vamos a trabajar. En que tenemos dos variables, ¿verdad? H y R, que no sabemos cuánto miden. Entonces, como tengo dos ecuaciones y dos variables, puedo encontrar la solución, ¿verdad? Haciendo la sustitución. El procedimiento es el que sí. Lo vamos a resolver para H y sustituir en todos. Bueno, aquí dice resolvemos para H en 1. 1 es la primera expresión del volumen. Luego sustituimos el valor de H en la expresión. Lo he hecho despejar R. La expresión R en las dos. Bueno, hacemos la sustitución. Ya en rojo, H escrito en términos del volumen y de radio, va a quedar así, era V entre pi. Es importante en estos ejercicios trabajar con las variables, los números, la primera. Y bueno, va a tener que arrastrar los números todo el ejercicio. Eso puede generar errores. Bueno, es aún menos recomendable si fueran valores decimales. Entonces lo que harían es que suman dos términos con decimales, lo redondean. Ahí ya acortan los decimales. Multiplicar dos expresiones con decimales, hacerlo y van a cortar más decimales. Van a aumentar el error en los cálculos. Los decimales y redondeando. Pues, para efectos de mayor facilidad y incluso para entender mejor el problema y los problemas, que trabajen las variables, nada más identifiquen qué es lo que conocen y qué es lo que no, ¿verdad? Bueno, R no lo conocemos. V sí lo conocemos, era 10 me parece. CB y CL lo conocemos, ¿verdad? Si ustedes identifican eso, ya sabemos que la única variable en esta expresión es R. En este caso, bueno, una vez que he hecho otro detalle es a favor solo con las expresiones, eh, se equivocan al principio. Si en algún momento se equivocan, más borran y la corrección. Y es más fácil ver dónde se equivocaron. Números, desde el momento en donde se equivocaron con el número, hacia abajo, no va a estar malo. Es mejor, si están entre las posibilidades, trabajar solo con las variables. Una expresión 3, la variable como les mencionaba, R. R. Vean entonces que tenemos una expresión CT, costo total, esta es la que queremos optimizar, ¿verdad? Nos preguntaban en el enunciado. ¿Cuáles son las dimensiones que debe tener dicho tanque para que el costo sea mínimo? El costo. Si se fijan, esta expresión en verde aquí a mano derecha, es ¿verdad? Costo, CT, costo total, el que queremos minimizar, es escrito en función de radio, que no lo conocemos.
Pero de aquí obtendríamos entonces el radio que me va a minimizar el costo. Es la función que vamos a optimizar, la 3. Bueno, eso es el resultado, no sé por qué apareció. eh, bueno, entonces, con esta expresión que vamos a optimizar, bueno, queremos encontrar los puntos críticos, ¿verdad? Entonces, vamos en términos de R porque mi función está escrita en términos de R, ¿verdad? Si ustedes lo hicieron en términos de H, derivarían, igualamos a cero, ¿verdad? Derivada total igual a cero, para encontrar los puntos críticos. Y bueno, resolvemos para R, crítico. Aquí hacemos la derivada, ¿verdad? Bueno, CB y pi son constantes. Pues puedo omitirlo. Y R, ¿verdad? De derivada de R, de L, V son constantes. Lo derivo la R a la menos uno. Bueno, finalmente tengo esta expresión. Sería hacer álgebra, ¿verdad? Para R, aquí en rojo. Vean que en ningún momento sustituí los datos, ¿verdad? Como les mencioné. Es más fácil, tal vez, a la primera ustedes crean que, claro, porque no hay nombre, etcétera. Pero vean que aquí al final, la expresión del radio escrita en términos de las variables que conozco, costo, volumen, bueno, costo lateral, volumen, costo, hace pi. Y hasta este punto, y no me he equivocado, sustituyo, ahora CL, C, ya tengo el valor, diferente que haber arrastrado todos esos números, 800, los arrastrados del puro inicio. Una vez que sustituya, eso me va a dar el radio, yo le puse R0, crítico, no sabemos, es de 1.300. Ese es el valor crítico, R. Podemos asegurar que eso sea un valor máximo o un mínimo, si no, digamos, el otro criterio de la segunda derivada. Tenemos la derivada, la segunda derivada de C de T. La derivada de C de T, recuerden, es esta en verde. Digamos que la primera derivada, este valor, ¿verdad? 2CB menos 2CL. La segunda derivada, entonces, el procedimiento de siempre. Aquí, entonces, lo que puse dice segunda derivada con los signos de. Entonces, este término que es la primera derivada, paréntesis cuadrado, le puse otra derivada que es la segunda. Bien, con lo anterior. Bien, en línea. En la segunda línea aplicamos la derivada. De nuevo, es una derivada de potencia. 2CB pi son constantes, entonces la derivada derivamos solo R. En el otro término igual, derivamos solo R a la menos 2. Finalmente tengo 2 CB. Ahora, en esta expresión, recuerden que en esta prueba de la segunda derivada, igualamos a cero, ¿verdad? Igualamos a cero si es un punto de inflexión y todo eso, pero eso no es el caso, ¿verdad? Aquí lo que queremos ver es si la segunda derivada es positiva o negativa. Eso, tengo la segunda derivada y sustituyo mi valor crítico, mi F0, el rojo.
una segunda derivada, mi R crítico, bueno, en este caso me da el pi. Estoy arrastrando los números, ¿verdad? Yo sé que son importantes que ya conozco. Al final hago los cálculos. Entonces, aplicamos el criterio de la segunda derivada. Recuerden que si el valor crítico me da un mínimo, podemos concluir que la mitad del radio, que me indica el costo, es de 300, 1,365 metros. Nos piden las dimensiones. Por el momento solo conozco el radio. Pueden encontrar la altura también. ¿Cómo? Bueno, habíamos dicho previamente que la altura para el volumen entre por R a la 2. Obviamente sustituimos R y bueno, como conclusión pondríamos en la respuesta son que minimizan perdón, el costo de cilindros son 710 metros y la base como 300. Vamos a con la segunda parte de presentación que son con integrales. Comentarios iniciales. Antes de integrar, de ver qué es lo más útil. Bueno, podría empezar una sustitución, etcétera. O, o, o traten de manipular la expresión de adentro. Ese por un momento del símbolo de la S esta integral y el de X, solo trabajen la expresión de adentro. Recuerden que lo pueden ver más fácil. Estrategia a seguir. La estrategia a seguir, perdón. Más resuelvan, ¿verdad? Ya la primera. Siempre se ocupa hacer algún tanteo. Por ejemplo, una expresión pareciera que en unos casos podría ser que les ocurra qué hacer. Por ejemplo, ¿qué pasa entonces? Si yo desarrollo esta forma notable, es 1 más 2x, 2 raíz de x a 2 a la 2, voy a obtener un polinomio. Y si yo distribuyo ese x a la 3, una vez que esa fórmula, voy a dar polinomio. Bueno, recuerden que hay una propiedad de las integrales. Puedo separar la integral de un polinomio, yo puedo separarlo por integrales de cada término de los polinomios. Entonces, bueno, esa es la estrategia a seguir para esta integral. Pero recuerden, no traten de ver qué hacer con lo de adentro antes de integrar, ¿verdad? Ya después. Sí, bueno, mismo. Lo un poco más compleja de la integración es pensar qué hacer con la expresión de adentro antes de integrarla. Entonces, lo que les mencionaba, voy a desarrollar la expresión al cuadrado, el 3. Tengo esta expresión, x a la 3, x 4 más 4x a la 7 medios. Bueno, lo que han mencionado, lo anterior permite separar la expresión inicial en tres integrales más sencillas. Resumimos el procedimiento. Vean que ahora puedo hacer tres integrales que son sencillas. 4, 4x a la 7 medios. La última tal vez sí le vamos a poner un poco más de detalle. Es parecido, pero las raíces, que todo eso se justifica con la propiedad de la suma de integrales, ¿verdad? Que la integral de una suma
Es lo mismo que la suma de integrales. Otro detalle, recuerden que si una constante a una función, puedo sacar la constante, ¿verdad? La función. Eso lo digo, vamos a ver, lo digo por este término, este integral del centro, 4 integral de 4x a la 4. Voy a sacar el 4 aquí, significa la línea 4 y dejé integral de x a la 4. El detalle es que no se les olvide integrales, darse el elemento de x, ¿verdad? No, no escriban la integral de x. Bueno, solo por orden. Ustedes sabrían que está integrando en términos de x, el elemento ahí ¿verdad? De x. Eran, por ejemplo, x a la 3 de y o de z, integrando de z. En este caso, tiene una expresión x a la 3, eran en términos de z, hay que integrar x a la 3, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos dx y estamos integrando en términos de x, ¿verdad? Entonces, bueno, continuamos. Integramos la primera, ¿verdad? La integral de x a la 3 es cuarto de x a la 4. Eh, se fue un dx de más, ¿verdad? Más C1, ¿verdad? Esa es una constante de integración, ¿verdad? Eso significa que es una familia de etcétera. Esta es la primera constante de integración que viene de la primera integral de x. Eh, luego, esta otra integral, ¿verdad? 4 integral de x a la 4 de x. Sería, bueno, este 4 de aquí, 4 quintos, el 4 es el 4 que dejé afuera. La integral en sí es un quinto de x a la 5. Otra constante integral. La constante cuando sea una integral definida. La integral indefinida, entonces obtenemos entonces una familia de funciones definidas, no, ¿verdad? Es una función en particular, hablamos de una sola función. Bueno, la siguiente integral sería esta, ¿verdad? 4x a la 7 medios de x. Vamos a detalle, integrar eso. Tenemos la propiedad en verde. ¿Qué era? La misma que aplicamos en las integrales anteriores. Pero bueno, aquí como es una fracción, etcétera, hagámoslo con detalle. La idea era colocar como denominador el exponente de esa función, bueno, x, 1, exponente más 1. Y sacar de la integral x, exponente anterior, sumándole 1. Es lo, lo contrario a, bueno, eso, bueno, sí, inverso a la derivación. Aquí saco el término, le sumo 1 al término de si se acuerdan, era al 1. Bueno, en nuestro caso entonces abajo pongo 7 medios más 1 y luego y, aquí debería ser x, ¿verdad? X, 7 medios más 1 y la constante de integración, ¿verdad? Bueno, hacemos un poco de álgebra, ¿verdad? Porque trabajar ese, bueno, 7 medios más 1 son 9 medios ah, abajo, pero no vamos a dejar ese 9 medios el denominador, entonces el álgebra, ¿verdad? Extremos por extremos, medios por medios y nos va a quedar los novenos llega a la es- ese 4 el 4 que está ahí fuera el paréntesis es el 4 de la integración, pero ese nunca lo modificamos. Hasta más adelante, que ese 4 ahora va a multiplicar al 2 novenos.
Bueno, finalmente el 4 multiplicado ese 2 novenos me va a quedar 8 novenos, ¿verdad? Entonces ya tengo las tres integrales, ¿verdad? X a la 4 más uno más C1 más 4 quintos X a la 5 más C. 8 novenos X a la 9 medias. Ahora, eh, dejar así, pero también podemos agarrar estas constantes de integración C1, C2, 4, C3, escribirlo todo como una sola constante, como aquí en el procedimiento. Ahora C1 más C2 más 4, C3, yo le voy a llamar C sin nada. Bueno, ese sería entonces mi función. Entonces, lo que les mencionaba, desde para integrar, tenemos que hacer con el término de... Vamos con la otra integral. Esta integral entonces tenemos a la 4 más 2y a la 2, 1, todo dividido por, de nuevo, no pensemos en integrar, olvidémonos de la s y del e. Tenemos que hacer con ese. Pues bueno, luego de un proceso ahí de análisis, saben que ese término lo podemos eh, escribir como fracciones. Es el mismo denominador para todas, fracciones, ¿verdad?, homogéneas. Entonces, para lograr, por ejemplo, y a la 4 entre e, luego 2y a la 2 entre raíz de y menos 1 entre como se muestra aquí en el aquí lo que hice fue escribir ya a un medio, ¿verdad? Mencionado desde el inicio. Trabajarlo así para identificar más fácil la propiedad. Y bueno, después de eso aplico propiedades de las potencias. Por ejemplo, y a la 4 dividido por y a la un medio, misma base, pues entonces la base y sumo los exponentes. O sea, 4 menos un medio. Menos un medio porque eso está abajo, ¿verdad? Hago lo mismo para todas, ¿verdad? Y a la 4 menos un medio, 2 y a la 2 menos un menos, y a la menos un medio. Las potencias nada más. Aquí es siempre, ¿verdad? Recuerden los signos, siempre llévense los signos. Y los coeficientes, por ejemplo, este 2 de 2 y a la 2 entre y a la un medio, ese 2 ni no menos. Y bueno, la expresión que voy a integrar es esta en azul. No, como en el caso anterior, ahora son tres integrales más sencillas de... Entonces, bueno, en resumen, la expresión la separamos en términos. Los términos fácilmente integrables por separado. Y ahora 7 medios de y más 2y menos f, el elemento de... Bueno, eso se justifica entonces de nuevo por la suma de una suma de funciones, es lo mismo que las, bueno, como en el ejercicio anterior entonces. Recuerden, al exponente le sumábamos uno y también colocábamos eh, denominador, que es constante, ¿verdad? 7 medios. Constantes de integración, C1. Ya más adelante pueden saltarse ese paso y al final poner una sola constante. O para poner como un ejemplo de cómo manipular las constantes de integración, ¿verdad?
entonces el procedimiento es un poco más ¿verdad? Integrarlo y luego poner una C al puro final. Eso no es lo que se hace, pero el procedimiento, entonces, agregando una constante por cada integral. Bueno, es una familia de funciones. La primera integral, entonces, 7 medios más uno entre 7 medios más uno de 1, etcétera, ¿verdad? Procedimiento que observación con el último término, de nuevo los signos. Vean que abajo, el denominador me va a quedar menos un medio más uno. Es una resta. Ven ese signo. Pongo aquí la propiedad en verde. Vamos. En este caso, bueno, n, como les mencionaba, n sería medio o 3 medios o 7 medios, ¿verdad? Según. Tenemos álgebra. Ahora 9 medios, por ejemplo, ahora sería 2 novenos. Medios sería 2. Bueno, finalmente calculamos las constantes. Bueno, tenemos, bueno, recuerden distribuir este 2, ¿verdad? 2 llegar a 5 medios. Aquí del menos, el menos le cambia el signo a todo, ¿verdad? Ese menos va a quedar 2, bueno, menos 2 ya en medio, menos 3. Menos signos, eso es, vale, signos y coeficientes. Y bueno, entonces finalmente entonces manipulamos las antes. Y bueno, la integral nos quedaría en la tercera línea, que a la mano derecha. 2 novenos ya a las 9 medios, entonces ya a las 5, entonces llega a la medio, más bastante. Procedamos a esta otra expresión. Es C, la página 235. A diferencia de las integrales anteriores, eh, tan, yo, pararla, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué podemos, sí, sí, podemos desarrollar el, abajo el cubo, un polinomio, pero abajo, ¿qué hacemos con un polinomio en el denominador? Pues bueno, ya nos sirve separar, eh, cosa, ¿verdad? En el procedimiento de sustitución, simplificarlo. Entonces agarrarían el término casi por tanteo, pero bueno, vean esta, por ejemplo, esta pista. Vean este paréntesis abajo, olvídense del 3, veanlo de adentro. Tengo x a la 2 más 3x más 7, un polinomio de arriba, polinomio de grado 1, 4x más 6. Entonces, podemos hacer una sustitución, entonces, derivando el término de grado mayor, porque bueno, cuando yo lo derive, voy a tener un término de grado 1. Puedo sustituir entonces el término dentro. Después de eso, pues, bueno, pensemos que tengo, bueno, aquí 4x más 6. Ahí podemos hacer un factor común. Estamos ahí involucrados. Eso es lo primero que hacemos. Dos. Entonces, volvamos a la estrategia. Vimos. Adentro, ven en rojo. Iba a derivar esto. Con la esperanza entonces de sustituir aquí. Arriba, en azul. Entonces, dejar como un solo término el y jugármela entonces arriba. Entonces tengo un denominador más sencillo y podría entonces separar la integral, ¿verdad? En dos en este caso.
procedemos a derivar, digamos, z es x a la 2 más 3x de z, ¿verdad? Entonces, x más 3, x, ¿verdad? De total, entonces, fuerte. Vean que esta sustitución ya me da inmediatamente el numerador, me da 2. Entonces ahora, en lugar de 2x más 3 de x, voy a poner de z nada más. Eso es en azul, ¿verdad? Lo que está en azul lo voy a sustituir. Porque la cantidad de constante, entonces puedo sacar la constante, z. Y abajo, colocar el nuevo cambio de variable. Yo dije que x a la 2 más 3, x más 7, z. Variable. Saco el 2, y ahora sí, ¿verdad? El cambio de variable. Seguimos. Voy a tener entonces una expresión z a la menos 3, es decir, no tan más fácil de integrar. Es el procedimiento que hicimos en los anteriores. Ya 2, recuerden ese 2 de afuera multiplica todo. Incluida la c. Ahí debemos haber puesto un paréntesis entre 2 y la 3. Debe haber un paréntesis, pero eh, hacemos esa integral. Z a la menos 2 entre menos 2. Este 2 se me va con el 2 de abajo, me queda un menos, ¿verdad? A la par de z a la menos 2 más c. Bueno, estamos terminado. Originalmente estamos integrando en x. Entonces, tenemos, ya que tengo esta integral, ¿verdad? Esta en rojo, derecho, la integré en z. Entonces ya terminé el procedimiento. Quiero regresar a mi variable inicial. Entonces, en lugar de z, yo voy a poner de nuevo x a la 2 más 3x más 7. Las propiedades que usamos para... regresamos a la variable inicial. Listo. Esta es la integral. Esta es la integral. Vamos, en este caso. Sí. La manipulación de la constante c. Integral indefinida. Dar una constante de integración para representar la propiedad de función. Procedamos a resolver el ejercicio 3 de la página 3M, perdón, de la 235. Y de nuevo, eh, ya no sirve separar la integral, al menos en esta primera expresión, no sirve separarla en integrales más simples, ¿verdad? No hay una forma de hacerlo. Entonces, lo mejor sería buscar una sustitución. Siempre es bueno jugar con la expresión antes. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo escribo, yo separo, bueno, denominador, por ejemplo, tengo el denominador es 1 entre raíz de x por 1 más. Entonces yo lo separo. Es suma el producto de fracciones. Puedo verlo como dos fracciones separadas. La primera fracción es pensar en 1 entre 1 más raíz de x. Separarla con raíz de x. Eso, ahora que la sonar como que es muy evidente, ¿verdad? Lo que estamos haciendo. Realmente, ¿verdad? Eso, la primera es porque ya habíamos hecho el trabajo de jugar con la expresión.
ya sirvió. Pero bueno, el detalle es que hay que, hay que pensar en qué sirve y qué, ¿verdad? Para, ¿sabes? Por ejemplo, puedo decir que z, mi nueva variable de integración, es uno más raíz de x, lo que está dentro del paréntesis. Y seleccioné eso porque yo sé entonces que la derivada de uno más de x es un medio por x a la menos un medio, es decir, uno entre medio por uno entre x. Es justamente el término en rojo que tengo hecho. Yo derivo lo de adentro del paréntesis, me da x entre raíz de x. Bueno, parece que hay un medio aquí, pero lo despejo. Medio lo pongo a 2 de z, medio, lo va a multiplicar. Entonces me va a quedar un medio, perdón, uno entre raíz de x. No, esto es por tanteo, como les digo, de ver el variable. Ha sido un procedimiento, receta para ese cambio de variable funcionó. Va a quedar uno entre z a la 2 por 2 de z. Saco el 2, ¿verdad? Porque eso es z. Lo que me quedaría es integrar z a la menos 2, que es muy parecido a lo que hicimos anterior. Z a la menos 2 más 1. Bueno, aquí también hizo falta el paréntesis para que el 2 multiplica z menos 1, etcétera. Bueno, entonces ya tenemos por lo menos la integral en z. Entonces lo que tendríamos que hacer es volver a la variable que es x. X daría entonces, nos tendría que entonces la integral definida, ¿verdad? Sería menos 2 por uno más uno más de la constante. Entonces, bueno, en esta expresión, la siguiente que se va a integrar es con el ejercicio 4G de la página 237. Bueno, vean que integral definida. ¿Cómo saber que es definida? Bueno, porque tiene límites de... Bueno, aquí en este caso estamos... Sería la variable este debería ser dt, ¿verdad? No, es un caso. Estamos integrando en t. Era lo que diga la expresión. Entonces, bueno, aquí me da un poco. Sí, hay que hacer un cambio de variable, pero bueno, como ven que adentro, por ejemplo, si derivo dentro de la raíz, por ejemplo, tengo t a la 3 más 1. Yo derivo esa expresión, me va a quedar 2t a la 2, que se parece a lo que está afuera. Una pista para saber, para servir esa sería mi estrategia. Lo que z es t a la 3 más 1. Z, bueno, sería como esa t a la 2. Paso al otro lado para despejar. T a la 2 de x. Lo que voy a sustituir como un tercio de z. Como es una integral definida, que esa integral va de 1 cuando estábamos integrando. Ahora, como ya una variable, hay que redefinir los límites de integración.
Dijimos que z era t a la 3 más uno. Ojo, la variable. T superior dice que vamos de uno a 2. T, 2, ¿verdad? Z igual a 2 a la 3 más uno. O límite superior. Límite inferior sería, de nuevo, el cambio de variable era 3 a la 3 más uno, es uno. El límite inferior nuevo es 2, que era algo así. Entonces era de uno a 2, de 2 a 9. Pero ahora en la variable lo tenemos que hacer cuando sea una definida. Bueno, aplicamos el cambio de variable, parece un tercio, la integral como coeficiente, o la integral z, o sea, el procedimiento que hicimos previamente, z medio. Lo que cambiaría es que hay que evaluar los límites. Ya, 2 a 9. Una vez que evaluemos el integral, daría bueno, de 2 a 9. Hay que evaluar, bueno, el primer término z a la 3 medios, 9 menos, a la 3 medios y eso nos daría el valor numérico de la. Bueno, finalmente concluiríamos que el integral en t, el valor el 2 y el 9 y el 2, ya les daría el valor numérico de. Vean que lo único que cambió para una integral definida era un cambio de variable que es similar a las anteriores. Lo que cambió es que hay que redefinir los límites. Aparte de eso, mucha diferencia. Lo del cambio de variable, eso es a ojo, ¿verdad? Ya la expresión, sirve mejor hacer un cambio de variable o pararla con polinomios, etcétera. Una vez que tengan la estrategia de proceder con la integral, ahora sí pensar en el algoritmo, son las propiedades del valor. Ah, pues, definida entonces eh, límites si van a hacer cambio de variable. Eh, definida, recuerden siempre sacar la constante. Teníamos la exposición de estos ejercicios. Entonces, haya servido de paso ordinario, ¿verdad?